Anthony llamó repetidamente a la puerta del apartamento 345, golpeando la madera con el puño con una urgencia creciente. Pero no hubo respuesta. A medida que la preocupación comenzó a invadirlo, Anthony se dio cuenta de que algo no estaba bien. Después de un momento de duda, tomó su teléfono y marcó el 911, solicitando una verificación del bienestar de Sasha. Más tarde esa misma noche, aproximadamente a las 8 de la noche, los oficiales de policía llegaron al edificio acompañados por un miembro del equipo de seguridad del edificio. Juntos, se dirigieron al apartamento de Sasha en el tercer piso. Cuando llegaron a su puerta, la encontraron todavía cerrada desde el interior. No había señales visibles de entrada forzada. Al entrar a la unidad, todo parecía normal a primera vista. La sala de estar parecía intacta, sin muebles rotos, sin desorden. Pero esa sensación de normalidad se desvaneció en el momento en que los oficiales entraron al dormitorio. Allí, hicieron un descubrimiento devastador. Dentro del dormitorio, encontraron a Sasha Samsudin, y en ese instante, el ambiente cambió drásticamente. Queridos espectadores, en este canal descubrirán las historias de crímenes más impactantes, reales y estremecedoras. Si no quieren perderse ningún caso, suscríbanse ahora y no olviden dejar su me gusta. Su apoyo nos ayuda a seguir contando la verdad. A sus apenas 27 años, Sasha Samsudin ya estaba haciéndose un nombre en la competitiva industria inmobiliaria de Orlando. Como gerente de redes sociales para una conocida agencia inmobiliaria de la ciudad, Sasha era conocida no solo por su experiencia en marketing digital, sino también por su personalidad vibrante y su inconfundible presencia en cualquier lugar al que entrara. Aportaba un toque de vida al ambiente laboral, combinando su inteligencia, creatividad y encanto para ampliar la influencia en línea de la agencia. Muchos de los que trabajaron con Sasha la describían como una fuerza de la naturaleza, infinitamente enérgica, increíblemente amigable y siempre profesional. No era el tipo de persona que esperaba a que las oportunidades llamaran a su puerta. Ella las creaba. Sus colegas solían mencionarlo fácilmente que otros la subestimaban, asumiendo que era todo estilo y poca sustancia. Pero quienes llegaban a conocerla pronto aprendían que, detrás de su exterior elegante, había una mujer con instintos agudos, una fuerte ética de trabajo y una pasión por el éxito. Sasha abrazaba cada aspecto de su estilo de vida acelerado. Sus amigos recordaban cómo daba todo de sí en cada proyecto durante la semana laboral, equilibrándolo luego con fines de semana llenos de risas, baile y vida social. Realmente creía en aprovechar cada momento, estuviera en su escritorio o saliendo con amigos. Recientemente, Sasha había dado un gran paso personal. Se mudó a un apartamento moderno y elegante en Uptown Place Apartments, ubicado en 911 North Orange Avenue, en el corazón de Orlando. Para ella, esta mudanza representaba más que un simple cambio de escenario. Era el comienzo de un capítulo nuevo y emocionante en su vida. En una noche de viernes a principios de otoño, Sasha estaba de muy buen ánimo. Era el día del partido final de la temporada local de fútbol, y como orgullosa seguidora, apareció vestida con el característico color púrpura de su equipo para animarlos. Tras una victoria emocionante, la energía en la ciudad era eléctrica. Sasha y sus amigos salieron a celebrar, terminando finalmente en The Attic Nightclub, un popular local del centro situado en 68 East Pine Street, conocido por su música, vistas desde la azotea y ambiente animado. El grupo estaba en un estado festivo, bailando, compartiendo bebidas y disfrutando la noche. Pero poco después de las 12:30 de la noche, Sasha decidió que era hora de irse. Le avisó a su amigo Anthony que se marchaba. Según Anthony, no era inusual que su grupo de amigos se separara temporalmente y se reuniera de nuevo en otro lugar o a la mañana siguiente. Tenían un entendimiento no declarado. Todos cuidaban de todos, incluso si cada uno tomaba caminos distintos. Sasha y Anthony habían hecho planes casuales para reunirse a desayunar a la mañana siguiente, algo que solían hacer después de una salida nocturna. Pero cuando Anthony llegó al café, terminó sentado solo. Sasha no llegó. No respondió a sus mensajes y su teléfono permanecía en silencio. Al principio, Anthony supuso que simplemente estaba descansando después de la noche,
Tal vez se había divertido un poco de más y estaba durmiendo un poco más. Sin embargo, para la tarde, la preocupación empezó a aparecer. Sasha casi siempre estaba activa en su teléfono, respondiendo mensajes, publicando en redes sociales y participando con su comunidad en línea. El silencio total de su parte resultaba extraño. Se comunicó con 2 amigas cercanas de Sasha, y los 3 decidieron que necesitaban ir a verla en persona. Cuando llegaron al estacionamiento de Uptown Place Apartments, vieron que el vehículo de Sasha seguía allí. En el asiento trasero había un regalo cuidadosamente envuelto que ella tenía planeado llevar ese día a un baby shower. Un detalle que solo aumentó su ansiedad. Sasha no era el tipo de persona que faltaba a un compromiso, especialmente uno que la emocionaba. Llamaron a la puerta del apartamento 345 varias veces. Nada. La llamaron por su nombre. Intentaron llamar de nuevo a su teléfono, y aún así, nada. Finalmente, Anthony tomó la decisión de llamar al 911 y solicitar una verificación de bienestar. La policía llegó con seguridad del edificio esa misma noche, alrededor de las 8 de la noche, y se dirigió a la unidad de Sasha en el 3er piso. El apartamento seguía cerrado desde el interior. No había señales de entrada forzada, y todo parecía intacto en las habitaciones frontales. La cocina estaba ordenada. La sala de estar estaba en orden. No había indicios inmediatos de que algo hubiera salido mal. Pero en el dormitorio, los oficiales descubrieron algo que lo cambió todo. Las autoridades encontraron a Sasha Samsudin dentro, y la atmósfera pasó inmediatamente de preocupación a desconsuelo. Los investigadores comenzaron a documentar cuidadosamente la escena. Aunque no había daños evidentes en el exterior del apartamento, algunos detalles en el interior despertaron serias preocupaciones. El bolso de Sasha, su teléfono y su llavero electrónico, que permitía el acceso al edificio, no estaban. Había un olor distinto a agentes de limpieza de fuerza industrial en el aire. Los oficiales notaron una decoloración inusual en las sábanas que parecía coincidir con exposición a cloro. El gabinete donde Sasha guardaba los productos de limpieza estaba completamente abierto, como si alguien los hubiera usado apresuradamente y olvidado cerrar las puertas. En el baño, algo más parecía fuera de lugar. El asiento del inodoro estaba levantado. No imposible, pero definitivamente extraño, considerando que Sasha vivía sola. Cerca de ahí, los investigadores encontraron un envoltorio comúnmente asociado con actividad adulta y lo que parecía ser una huella tenue marcada en la alfombra cerca de la cama. Los oficiales recolectaron múltiples muestras del apartamento, incluyendo hisopos de la parte inferior del asiento del inodoro y varias superficies. Se recuperaron 2 huellas dactilares y se inició el análisis de ADN. En ese punto, quienes eran cercanos a Sasha estaban completamente en shock. Ninguno de sus amigos, colegas o familiares podía pensar en alguien que quisiera hacerle daño. No había disputas recientes, ni amenazas conocidas, y, desde luego, nadie a quien consideraran un enemigo. Sasha tenía un futuro brillante por delante. Era inteligente, optimista y muy querida por todos los que la conocían. Graduada de Seminole High School en Sanford, Sasha tenía raíces profundas en el área de Orlando. Sus redes sociales reflejaban su amor por su ciudad y su comunidad. La idea de que alguien pudiera haberla atacado parecía completamente incompatible con la vida que llevaba. La última vez que se confirmó haber visto a Sasha fue justo antes de las 2 de la mañana del sábado por la mañana. Una cámara de seguridad en el pasillo de Uptown Place Apartments la grabó regresando a casa después de salir de The Attic. Su llegada fue tranquila, y nada en las imágenes sugería que alguien la estuviera siguiendo. Como parte de la investigación, las autoridades revisaron las grabaciones de 15 cámaras diferentes ubicadas alrededor del edificio. También hablaron con el personal de seguridad en el lugar. Uno de ellos, Stephen Duxbury, había trabajado en el complejo durante unos 5 meses. Les dijo a los oficiales que, aunque vio a Sasha esa mañana, él no fue quien la dejó entrar. Ella no tenía su llavero electrónico ni su identificación en ese momento, así que había entrado gracias a otro residente que abrió la puerta principal. El oficial de seguridad, Stephen Duxbury, estaba haciendo sus rondas habituales cuando se encontró con Sasha dentro del edificio. Ella parecía alterada
y tenía dificultades para recordar el código para acceder a su apartamento. No era una escena que generara preocupación inmediata. La gente olvida cosas todo el tiempo después de una noche de fiesta. Pero algo en su comportamiento parecía un poco fuera de lo común, como si estuviera más desorientada que simplemente olvidadiza. Stephen se acercó y ofreció ayuda. Sasha le preguntó si podía acompañarla afuera para revisar su auto. Pensaba que quizás sus llaves estaban allí. Dispuesto a ayudar, caminó con ella hacia el estacionamiento. Pero justo cuando salieron, ella pareció recordar repentinamente el código de su apartamento. Con un rápido ademán y un repentino aire de confianza, se dio la vuelta y corrió de regreso al edificio, asegurándole que lo tenía todo bajo control. Stephen, asumiendo que había entrado bien a su unidad, reanudó sus rondas. Pero algo lo inquietaba. Poco después, decidió volver a revisar. Cuando regresó al área donde la había visto por última vez, ella ya no estaba. Más tarde, Stephen informaría haber visto a Sasha una vez más esa noche dentro del edificio. Esta vez, ella no estaba sola. Iba acompañada por un hombre que él no reconocía, alguien que no había sido visto antes en el complejo. La presencia del hombre era peculiar. Nadie sabía quién era, y el edificio tenía un sistema de entrada asegurado que normalmente impedía que desconocidos entraran con facilidad. Su repentina aparición generó preocupación inmediata. Las autoridades reconocieron la importancia de identificar a este individuo desconocido. Y rápidamente. El tiempo era esencial. Para rastrear los pasos de Sasha, los investigadores reconstruyeron sus últimos movimientos conocidos. Ella había dejado a sus amigos en The Attic Nightclub esa misma noche, alrededor de las 12:30 de la noche. El trayecto a pie desde el club nocturno hasta su apartamento tomaba aproximadamente 30 minutos. Aunque era un viernes por la noche ocupado en el centro de Orlando, lleno de peatones y actividad nocturna, la policía logró ubicar a Sasha en varias cámaras de vigilancia de la ciudad, mientras avanzaba 30 minutos por las calles. Ella destacaba. Llevaba unos llamativos jeans blancos y una vibrante blusa púrpura, los colores de su equipo. Otra cámara la captó a pocas cuadras de su apartamento, esta vez en compañía de otras 2 personas. Las autoridades publicaron rápidamente las imágenes en un llamado público, con la esperanza de que las personas vistas con Sasha se presentaran voluntariamente. Afortunadamente, las 2 personas, ambas mujeres, vieron la noticia y se comunicaron. Explicaron que habían encontrado a Sasha en el centro y notaron que estaba visiblemente intoxicada. No tenía teléfono ni identificación y parecía tener dificultades para encontrar su camino a casa. Preocupadas por su seguridad, las mujeres decidieron ayudar. Pidieron un Uber y ofrecieron acompañarla a su hogar. Pero antes de que pudieran llegar directamente a la entrada del edificio de apartamentos, Sasha inesperadamente saltó del vehículo cuando se detuvo momentáneamente en un semáforo cercano. Señaló Uptown Place y dijo con confianza: «Ahí es donde vivo». Las mujeres, aún incómodas, no se fueron de inmediato. Esperaron afuera mientras Sasha intentaba sin éxito entrar al edificio. No tenía su llavero electrónico, así que el sistema de seguridad la mantenía bloqueada. Mientras las mujeres debatían qué hacer a continuación, Stephen, el guardia de seguridad, se acercó. Ellas explicaron la situación y expresaron preocupación por el bienestar de Sasha. Sin embargo, Stephen les dijo que sin un llavero electrónico o identificación válida, la política del edificio le impedía permitir la entrada a cualquier persona, incluso si afirmaba vivir allí. Mientras continuaban conversando, otro residente salió del edificio. Aprovechando la oportunidad, Sasha entró. Stephen se quedó un momento para hablar con las mujeres y asegurarse de que se sintieran tranquilas al marcharse. Finalmente, regresó al edificio para revisar a Sasha una vez más. En este punto, los recuerdos de todos coincidían. Sus líneas de tiempo encajaban. Nadie parecía ocultar nada. Pero los detectives aún necesitaban más. Todavía no habían determinado qué ocurrió después de que Sasha entró al edificio, ni si alguien más tuvo acceso a su apartamento. En su unidad, la policía descubrió el iPad de Sasha, un hallazgo afortunado. Como el dispositivo estaba sincronizado con su iPhone, los investigadores pudieron recuperar datos y revisar los mensajes enviados desde sus cuentas. Un mensaje en particular llamó la atención.
había sido enviado a un hombre llamado Ben, alguien con quien Sasha había salido en el pasado y con quien había mantenido contacto. Según los mensajes, ambos habían planeado reencontrarse ese fin de semana. Durante la noche, intercambiaron mensajes casuales. Ben incluso la invitó a otra fiesta. Pero luego, exactamente a las 5:12 de la mañana, horas después de su última interacción, Sasha le envió un último mensaje de una sola palabra. Ben. No hubo seguimiento, sin contexto, y ninguna otra actividad en ninguno de sus dispositivos después de eso. Ben cooperó completamente con los investigadores. Voluntariamente proporcionó una muestra de ADN y se sometió a interrogatorio. También tenía una coartada sólida que fue corroborada de manera independiente, lo que llevó a las autoridades a descartarlo como sospechoso. La policía luego dirigió su atención a Taylor, otro hombre del pasado de Sasha. Él y Sasha habían salido durante 2 años y, aunque ya no estaban juntos, habían seguido hablando amistosamente. Taylor admitió que siempre pensó que podría haber una oportunidad de reconectar románticamente algún día. Esa noche, sin embargo, había estado trabajando un turno en un bar local, algo que múltiples testigos confirmaron. El análisis de ADN también lo excluyó de sospecha. Mientras la investigación avanzaba, los seres queridos de Sasha se reunieron para una ceremonia privada en honor a su vida. El servicio incorporó elementos de tradiciones hindúes, islámicas y cristianas, simbolizando la rica diversidad cultural que formaba parte de la identidad de Sasha. Un compañero de trabajo comentó que, aunque siempre supo que Sasha era querida, no se dio cuenta del todo de cuántas vidas había impactado hasta que vio la multitud que acudió a despedirse. Mientras tanto, la policía finalmente obtuvo acceso a una pieza crucial de evidencia: las imágenes de vigilancia de las cámaras internas de Uptown Place. Las grabaciones se habían guardado fuera del sitio, lo que retrasó su recuperación. Pero una vez en mano, los investigadores las examinaron meticulosamente, con la esperanza de que llenaran los vacíos de las últimas horas de Sasha. Una cámara captó a Sasha entrando al edificio aproximadamente a la 1:46 de la mañana. Parecía cansada pero estable. Unos segundos después, un hombre no identificado la siguió por la puerta. Según testigos, él le preguntó amablemente si estaba bien. Ella lo reconoció y siguió caminando, dirigiéndose finalmente hacia la escalera. A las 2:06 de la mañana en punto, poco más de 20 minutos después de que Sasha fuera vista por última vez entrando al edificio, nuevas imágenes de vigilancia revelaron un acontecimiento notable. La cámara del pasillo captó a Sasha una vez más, esta vez subiendo rápidamente otro tramo de escaleras dentro de Uptown Place. Detrás de ella, en las mismas imágenes, estaba nada menos que Stephen Duxbury, el guardia de seguridad de turno. Tal como él había dicho anteriormente a la policía, se lo veía acompañándola. Su encuentro captado en un vídeo en blanco y negro, borroso pero claro. A las 2:25 de la mañana, Stephen era visto caminando junto a Sasha hacia el estacionamiento del primer piso. Según su declaración, ella le había pedido ayuda para revisar su auto, para ver si quizás había dejado sus llaves del apartamento allí. Ambos caminaron tranquilamente, con Sasha mostrando frustración pero manteniéndose enfocada. Luego, según su declaración y las imágenes, Sasha pareció experimentar un momento de claridad. De repente recordó el código de acceso a su puerta, y con urgencia en su paso, se dio la vuelta y condujo el camino de regreso al edificio. Ese fue el último momento confirmado en que alguien pudo verificar haber visto a Sasha en persona. A pesar de revisar horas de imágenes de vigilancia dentro y fuera del edificio, la policía no pudo localizar a Sasha en ninguna otra grabación. Más preocupante aún, el hombre que se había visto con ella antes. El individuo no identificado que la siguió al entrar a las 1:46 de la mañana, tampoco fue visto saliendo. Los detectives emitieron una alerta mediática y un llamado público, instando a cualquier persona que pudiera haber visto a Sasha, al hombre desconocido, o cualquier actividad inusual alrededor del complejo Uptown Place después de la 1:46 de la mañana, a presentarse. A pesar del llamado, no llegó ninguna pista. La comunidad permaneció en silencio. Los investigadores revisaron nuevamente las grabaciones con urgencia renovada. Analizaron cada fotograma de cada video disponible,
verificando entradas, escaleras, estacionamientos y pasillos en todos los pisos. Finalmente, a las 6:36 de la mañana, surgió un hallazgo sutil pero significativo. Una de las cámaras de seguridad del segundo piso captó a una figura saliendo de un pasillo interno. Era Stephen Duxbury. En cada mano llevaba una bolsa de basura negra. Caminaba con determinación, dirigiéndose al estacionamiento del segundo piso, donde estaba su auto. La marca de tiempo mostraba que regresó al edificio apenas 2 minutos después, a las 6:38 de la mañana. Al principio no generó alarma. Después de todo, no era inusual que el personal del edificio realizara tareas como sacar la basura. Pero algo no cuadraba. Cuando los detectives revisaron nuevamente su declaración previa, se dieron cuenta de que Stephen había dicho a los oficiales que su turno terminaba a las 6 de la mañana. Sin embargo, ahí estaba, todavía en el edificio casi 40 minutos después. Curiosos, preguntaron a la administración del edificio si la eliminación de basura formaba parte de las tareas oficiales de Stephen. La respuesta fue un rotundo no. Los guardias de seguridad de Uptown Place no estaban encargados, ni autorizados, para manejar ningún tipo de basura de los residentes. Simplemente no formaba parte de la descripción del puesto. Ese detalle lo cambió todo. Los investigadores miraron más de cerca las bolsas en las imágenes. A pesar de la iluminación tenue, notaron que las bolsas de basura que Stephen llevaba coincidían con la marca y estilo de las bolsas utilizadas dentro del apartamento de Sasha. Bolsas negras de un fabricante distintivo. Eran del mismo tipo que se encontraba debajo de su fregadero de cocina. Esto no fue una coincidencia. Con este descubrimiento, los detectives obtuvieron rápidamente una orden de registro para la casa de Stephen Duxbury. Al mismo tiempo, lo invitaron de vuelta a la comisaría para realizar una prueba de polígrafo voluntaria. Durante el examen, le hicieron preguntas directas y claras. ¿Había entrado alguna vez en el apartamento de Sasha? ¿Sabía lo que le había ocurrido? A ambas preguntas respondió que no. Pero, según el examinador del polígrafo, los resultados contaban una historia diferente. Su ritmo cardíaco aumentó. Su respiración cambió. El gráfico mostró claras indicaciones de estrés, especialmente cuando se le preguntó sobre el destino de Sasha. De manera crucial, esta era información que no había sido divulgada al público. Solo alguien con conocimiento directo del incidente podría haber reaccionado tan intensamente a esa pregunta específica. Aunque los resultados del polígrafo no son admisibles en los tribunales, a menudo se utilizan como herramientas de investigación. Y para los detectives, esto fue suficiente para presionar más. Dentro de la casa de Stephen, los oficiales realizaron una búsqueda minuciosa. Lo que encontraron fortaleció aún más sus crecientes sospechas. Un par de zapatos guardados en la esquina de su armario tenía el mismo patrón de suela que la tenue huella encontrada en la alfombra cerca de la cama de Sasha. El análisis forense confirmó la coincidencia. Solo 3 días después, se produjo un avance en la forma de evidencia dactilar. La huella del pulgar tomada de la parte inferior del asiento del inodoro de Sasha, uno de los lugares donde los investigadores habían tomado muestras debido a su posición inusual, coincidía de manera concluyente con el pulgar derecho de Stephen Duxbury. Pero la evidencia más incriminatoria llegó después. Las pruebas de ADN arrojaron resultados que vinculaban evidencia biológica encontrada en Sasha directamente con Stephen. Con esto, y una cronología que lo colocaba dentro del edificio después de que supuestamente había terminado su turno, comenzó a surgir una imagen escalofriante. Los investigadores dirigieron entonces su atención a la huella digital de Stephen en línea. Una revisión del historial de su teléfono reveló una búsqueda inquietante. ¿Cómo anular una cerradura de teclado Kwikset? No era una cerradura cualquiera. Era la marca exacta instalada en las puertas de todos los apartamentos de Uptown Place, incluido el de Sasha. La búsqueda estaba registrada alrededor de las 5 de la mañana, tan solo 1 hora antes de que Stephen fuera visto cargando las bolsas de basura, y pocos minutos antes del último y misterioso mensaje de Sasha a su exnovio Ben. Un mensaje de una sola palabra que simplemente decía, Ben. Fue la última señal desde su dispositivo. Aumentando aún más la sospecha, Stephen tenía arañazos visibles en los brazos y una clara marca de mordida en el antebrazo. Cuando se le preguntó por las lesiones,
Afirmó que eran resultado de mover muebles y de la mordida de un perro, pero ningún testigo, mascota u otra explicación respaldó esas historias. Para los investigadores, la verdad ahora era innegable. El hombre que se había presentado como útil, preocupado y profesional, el hombre que se suponía debía proteger el edificio y a sus residentes, era ahora el principal sospechoso en uno de los casos más devastadores que la ciudad había visto en años. En una conferencia de prensa más tarde esa semana, un portavoz de la policía dio el anuncio que muchos habían anticipado, pero esperaban no escuchar. Hoy, nuestros detectives han arrestado a Stephen Duxbury en relación con la muerte de Sasha. Fue formalmente acusado de asesinato en primer grado, así como de robo en una vivienda ocupada. Mientras continuaba la declaración, el portavoz dejó claro que Stephen había explotado su papel como empleado de confianza, alguien con responsabilidad y acceso, y utilizó esa posición para aprovecharse de alguien en un momento vulnerable. La familia de Sasha ha sufrido una pérdida trágica e insensata, añadió el oficial. Nuestros corazones están con ellos. Aunque nada puede deshacer este dolor, esperamos que el arresto de hoy marque el comienzo del camino hacia la justicia y la sanación. Los investigadores creen que después de ver a Sasha regresar al edificio en un estado desorientado, Stephen identificó una oportunidad, una que actuó con intención premeditada. Alegan que obtuvo acceso a su apartamento, manipuló su cerradura y cometió el acto que terminó con su vida. Luego intentó cubrir sus huellas, utilizando sus propios productos de limpieza para eliminar evidencia y deshaciéndose de objetos clave en su vehículo antes de abandonar la escena. El camino hacia la justicia continúa, pero gracias a los esfuerzos incansables de la policía, la determinación silenciosa de los seres queridos de Sasha y la claridad proporcionada por la tecnología y la ciencia forense, la verdad ha comenzado a salir a la luz. En noviembre de 2017, después de meses de intensa investigación, agitación emocional y especulación pública, el tan esperado juicio de Stephen Duxbury comenzó oficialmente. Las audiencias se desarrollaron bajo el atento mazo de la jueza del circuito Lisa T. Munyan, una figura respetada conocida por su actitud estricta en la sala y su dedicación al debido proceso. El juicio se convirtió rápidamente en uno de los casos más seguidos en Orlando ese año, atrayendo atención mediática, escrutinio legal e indignación comunitaria. En el centro de todo estaba Duxbury, el exguardia de seguridad acusado de lo impensable: traicionar la confianza depositada en él para proteger a los residentes y, en cambio, estar acusado de quitarle la vida a Sasha Samsudin, una joven de 27 años llena de promesa cuya muerte dejó un vacío en los corazones de todos los que la conocieron. Desde el primer día en la corte, el equipo legal de Stephen Duxbury dejó claro que tenía intención de luchar contra los cargos con todas sus fuerzas. Su argumento inicial se centró en la manera en que se habían manejado las interacciones iniciales de Duxbury con la policía. Él afirmaba que, como oficial de seguridad con licencia, creía que estaba legalmente obligado a cooperar con el interrogatorio de las autoridades, temiendo que negarse pudiera resultar en la pérdida de su licencia o trabajo. Esto, argumentaron sus abogados, significaba que cualquier declaración que hubiera hecho durante las primeras etapas de la investigación se había hecho bajo una coerción implícita, no de forma voluntaria ni con asesoría legal adecuada. En una moción para suprimir esas entrevistas, la defensa sostuvo que secciones clave de las conversaciones grabadas de Duxbury con la policía, especialmente durante su sesión de polígrafo, no debían ser admisibles en el tribunal. Insistieron en que el interrogatorio había llevado a declaraciones especulativas y que tal especulación no tenía lugar en la determinación de la culpabilidad de un hombre. Sin embargo, la fiscalía respondió rápidamente. El fiscal adjunto Ryan Schaffer argumentó que la moción de la defensa había sido presentada demasiado tarde. Con el juicio ya en el horizonte, el tribunal dictaminó que la moción era extemporánea y no retrasaría las audiencias. La jueza Munyan se puso del lado del Estado, concluyendo que la defensa había tenido oportunidad suficiente para presentar la moción antes y que la evidencia en cuestión era crítica para el juicio. La decisión fue un revés importante para la defensa. La jueza Munyan dictaminó que piezas cruciales de evidencia, incluido un par de zapatos descubierto en la residencia de Duxbury, así como declaraciones que hizo durante la prueba de polígrafo,
serían permitidas en el tribunal y presentadas al jurado. Los zapatos eran de particular interés. Aunque Duxbury afirmó que usaba talla 10,5, los zapatos recuperados de su casa eran talla 9. Estos coincidían con la huella parcial dejada en la alfombra cerca de la cama de Sasha. La defensa argumentó que esta discrepancia planteaba serias dudas sobre la precisión de la cronología forense de la fiscalía. Aún así, el tribunal permitió que la evidencia se mantuviera. Durante el juicio, Schaffer comentó que aunque la defensa ya no podía presentar mociones previas al juicio para suprimir evidencia, aún podrían presentar objeciones en tiempo real a medida que se introdujera cada pieza de evidencia impugnada. Y lo hicieron, objetando con frecuencia y de manera enérgica a medida que continuaba el testimonio. El abogado Aaron Delgado, en representación de Duxbury, también intentó poner en duda la integridad de la investigación en sí. Criticó a la policía por no analizar la ropa de Duxbury en busca de ADN, argumentando que si la fiscalía estuviera verdaderamente segura de su culpabilidad, una prueba así habría sido un procedimiento estándar. Además, Delgado señaló la ausencia de cualquier grabación de vigilancia que colocara directamente a Duxbury dentro del apartamento de Sasha. Ninguna cámara lo muestra entrando a su unidad, dijo Delgado ante la corte. Y ninguna grabación confirma que alguna vez cruzó ese umbral. Pero la fiscalía se mantuvo firme, recordando al jurado que la evidencia circunstancial, cuando se entrelaza de manera efectiva, puede ser tan poderosa como la evidencia directa. Y en este caso, la red de detalles, cada hilo construyendo sobre el siguiente, contaba una historia clara y escalofriante. Estaban los historiales de búsqueda en el teléfono de Duxbury, incluyendo una búsqueda a las 5 de la mañana sobre cómo anular una cerradura de teclado Kwikset, idéntica a la cerradura de la puerta del apartamento de Sasha. Estaban las grabaciones de vigilancia que lo mostraban cargando bolsas de basura hacia su vehículo justo antes del amanecer. Dentro de esas bolsas, creían los investigadores, estaban artículos de valor probatorio retirados del apartamento de Sasha. Y lo más incriminatorio de todo era la evidencia forense. ADN encontrado en Sasha que lo vinculaba directamente y una huella dactilar levantada de la parte inferior del asiento del inodoro que coincidía con su pulgar derecho. Incluso sin una cámara que lo mostrara entrando físicamente al apartamento, argumentó la fiscalía, la presencia de su ADN, junto con la cronología sospechosa, era más que suficiente para demostrar su participación. La defensa incluso planteó la teoría de que otra persona podría haber entrado en el apartamento de Sasha y cometido el crimen. Pero la fiscalía respondió con una certeza tranquila. Si ese hubiera sido el caso, habría rastros de otra persona. No lo sabía. Tras un juicio de 7 días, durante el cual testificaron más de una docena de testigos y se presentaron más de 100 pruebas, el jurado fue enviado a deliberar. 4 horas más tarde, regresaron con su veredicto. Stephen Duxbury fue declarado culpable del asesinato de Sasha Samsudin. La jueza Munyan lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el cargo de asesinato en primer grado. Además, recibió una sentencia consecutiva de 15 años por robo con agresión o violencia y por intento de asesinato con un arma mortal o fuerza. Estas no fueron sentencias concurrentes. Se cumplirían una después de la otra, garantizando que nunca volvería a caminar en libertad. Cuando se le preguntó si tenía algo que decir antes de la sentencia, Duxbury se negó a hablar. La sala del tribunal permaneció en silencio. Para los padres de Sasha, el momento fue a la vez una reivindicación y una agonía. Se había hecho justicia, pero no podía restaurar la luz que había sido arrebatada de sus vidas. Su madre, Tara Samsudin, se puso de pie para dar una declaración. No se contuvo. «No tendré cumpleaños con mi hija», dijo entre lágrimas. Su padre nunca podrá acompañarla al altar. Cada vez que asisto ahora a una boda, sé que nunca tendré esa experiencia con mi niña. Tengo que vivir con eso todos los días. A pesar de su propio dolor, los padres de Sasha mostraron una compasión inesperada. Extendieron su simpatía a la madre de Duxbury, quien había permanecido silenciosamente sentada en la última fila de la sala durante el juicio. Entendían que ella también había perdido a un hijo, solo que de una manera muy diferente. Pero la batalla legal aún no había terminado. La familia de Sasha ha presentado una demanda civil separada contra múltiples partes
que creen que comparten responsabilidad por la tragedia. Entre los demandados figuran el complejo de apartamentos Uptown Place, que empleaba a Duxbury, la empresa de seguridad Vital Security y el fabricante de la cerradura de teclado, Spectra & Brands. La denuncia civil de 102 páginas alega que Uptown Place y Vital Security no actuaron ante quejas previas de otros residentes que dijeron haber sido acosados o sentirse incómodos por Stephen Duxbury. Según los abogados de la familia, había señales de advertencia presentes durante meses y fueron ignoradas. La demanda también afirma que la cerradura del apartamento de Sasha podría haber sido defectuosa o vulnerable a ser vulnerada. Una falla de diseño que podría haber contribuido a cómo Duxbury obtuvo acceso a su hogar aquella noche. Se espera que expertos proporcionen testimonios sobre los mecanismos de seguridad de la cerradura y si cumplía con los estándares de seguridad de la industria. En una audiencia clave del caso civil, la abogada Samantha Duke, quien representaba a Spectrum Brands, presentó un argumento contundente en nombre de la defensa. Su declaración fue clara y calculada, orientada a desmantelar cualquier conexión directa entre el producto y la tragedia. A ojos de la defensa, la cerradura física, ahora desaparecida, era la pieza faltante que impedía que el caso avanzara contra Spectrum. Pero para la familia de Sasha y su representación legal, ese argumento resultaba profundamente frustrante. Su abogado respondió con firmeza. Señaló que Spectrum Brands había sido previamente advertida sobre vulnerabilidades graves en su producto. Era una falla conocida, le dijo al juez, y la empresa tenía el deber de mejorar el diseño o advertir a los consumidores del riesgo. No hicieron ninguna de las dos cosas. Nuestra posición es que esa omisión puso a Sasha en un riesgo innecesario, y ese riesgo, lamentablemente, se convirtió en realidad. A pesar del apasionado argumento del abogado de la familia Samsudin, la ausencia del hardware real de la cerradura continuó representando un obstáculo importante. Sin la evidencia física, demostrar un vínculo directo entre el supuesto defecto del producto y la muerte de Sasha se volvió mucho más complejo. Mientras el caso civil continuaba su trayectoria procesal, otro movimiento legal se desarrolló entre bastidores. En febrero de 2019, casi 2 años después de la conclusión del juicio, Stephen Duxbury presentó una apelación formal. A través de su abogado de apelaciones, argumentó que el tribunal de primera instancia había cometido errores en varias decisiones clave, particularmente al negar su moción para suprimir declaraciones posteriores a la advertencia Miranda realizadas durante la investigación. En resumen, el equipo legal de Duxbury esperaba lograr que su condena fuera revocada o reevaluada por un tribunal superior sobre la base de cuestiones procesales. Pero el tribunal de apelaciones no se dejó convencer. Tras revisar el expediente del caso, las transcripciones y las mociones, los jueces negaron la apelación, dictaminando que el juicio original se había llevado a cabo de manera justa y que las decisiones tomadas por el tribunal, incluida la admisión de las pruebas en cuestión, no constituían error judicial.